Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 8:02 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 8 de agosto del año 2017 y como todas las mañanas quiero saludar de manera muy especial a quienes están sintonizando ya los 105.5 de la FM aquí en Lima, en la capital de la República. Quiero saludar de manera muy especial también a quienes nos están escuchando en diferentes regiones. Esto gracias a un grupo importante de radioemisoras que pertenecen a la red de IDL Radio y que están transmitiendo ya en vivo y en directo. Quiero además aprovechar este momento para saludar y agradecer a Radio Amistad en Aucayacu, que está transmitiendo en vivo y en directo también ya el programa. Y a partir del día de hoy, en diferido, pero a través de el canal de televisión que tiene Radio 1 en Tacna, se va a difundir también el programa. Agradezco a mis amigos y colegas de estos dos importantes medios de comunicación por sumarse a esta gran red y tratar de abrir un poco más el espacio para tener algunas opiniones, ideas, puntos de vista que puedan ser útiles para ustedes, para fortalecer la idea y la mirada que tienen de lo que pasa en nuestro país en distintos ámbitos que directamente están vinculados con la vida cotidiana. También quiero agradecer a quienes nos siguen a través de internet y a quienes en particular nos siguen a través del Facebook. La verdad que estamos muy contentos de que iniciamos hace poco menos de 2 semanas la transmisión en vivo y en directo a través de esta red social. Pues estamos complacidos de que cada vez sean más las personas que nos siguen por esta red. Muchísimas gracias por eso. Ayúdenos a llegar a otros sectores, etiqueten a sus amigos, por favor compartan este link y así podemos ser un poco más de personas a que podamos en este espacio también intercambiar opiniones, porque usted a partir de este momento ya nos puede escribir, nos puede hacer llegar su comentario y nos puede hacer llegar también su sugerencia de qué cosa le gustaría que le preguntemos a nuestros invitados, qué temas o a qué personas le gustaría que invitemos aquí a este programa. También quiero mencionarles que a partir de este momento ustedes pueden escribirnos al WhatsApp, al número siguiente, 997-574815, 997574815, pero solo en el horario del programa y solo mándenos mensajes para también desde ahí poder tener una comunicación directa. Son las 8:04 de la mañana. Hoy, a diferencia de lo que pasa habitualmente aquí en el programa, hemos cambiado un poco la pauta y porque se justifica. Nos visita en este momento el ministro de Defensa, el ministro Jorge Nieto Montesinos. Está a punto de partir hacia el Cusco a desarrollar una serie de acciones propias del sector al que él representa o que dirige, pero antes se ha tomado la molestia de venirse un ratito aquí a la radio para conversar sobre varios temas, obviamente del sector, pero también temas políticos, para hablar un poco del gobierno, para hablar un poco de escenarios diversos que se presentan en el inicio de este segundo año de gobierno. Así que vamos a ir a una pausa, que espero sea breve, y cuando regresemos conversamos con el ministro de Defensa aquí en No Hay Derecho. Así que ya volvemos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Ya me dieron el dinero para la construcción del colegio. Son tantos materiales, ojalá que nos alcance. No se preocupe, compadre, no se preocupe. Yo tengo un lugarcito donde nos venden más barato y en las facturas ponemos precios altos, los costos reales, pues. Pero, compadre, no se preocupe, yo sé la movida y así nos cae alguito, ¿no? El engaño, el robo y la malversación a los fondos del Estado es un delito y puede ser penado hasta con 8 años de prisión. Denuncia a los que cometen este delito. No formes parte de la corrupción.
Buenos días, señor policía. ¿Qué deseas, mamita? Ay, papacito, denuncia tan llorada, quiero presentar una denuncia, papi, por violencia familiar. ¿Cómo? ¿Qué dices? Háblame en castellano si quieres que te entienda. Las víctimas de violencia familiar merecen respeto. Toda persona tiene derecho a ser atendida en su idioma. Porque no hay derecho. ¿Por qué no haces tus tareas, ah? Oye, señor, no debes pegar así a tu hijo. Mira cómo está golpeado y asustado. Usted no se meta, vecina, ¿ya? Ay, qué mal. Este no es su problema. Mejor retírese. Toma esto, toma. ¿Qué se habrá creído esa señora? Yo educo a mi hijo como yo quiera. El castigo no educa, solo asusta. El niño que obedece con temor, de grande, no podrá defender sus derechos. Conversando entiende la gente, y los niños también. Porque no hay derecho. Ocho y 7 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo habíamos anunciado, lo había anunciado antes de irme a la pausa, el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, está aquí en nuestros estudios, él ha tenido la gentileza de venir, está por viajar al Cusco, no a la ciudad, está yendo a las provincias altas del Cusco, va a estar por encima de los 4.000 metros de altura, haciendo y desarrollando una serie de acciones, como decía antes de ir a la pausa, propias de su sector, y ha tenido la amabilidad de venir un rato aquí a conversar con nosotros y vamos a aprovechar para, por cierto, plantearle algunos temas de interés. Señor ministro, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. No, Glatzer, gracias por la invitación. Yo quisiera comenzar, vamos a entrar por supuesto a los temas del sector, pero plantear también el escenario que en este momento estamos viviendo. Y quiero comenzar por el tema vinculado a lo que está pasando en el sector educación, lo que está pasando en otros sectores, pero desde el punto de vista siguiente. Este primer año, entre digamos el tratar de impulsar algunas secciones que se habían planteado y ofrecido en el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Cambio, qué duda cabe uno de los temas en los que han estado abocados en tratar de manejarse un escenario que usted mismo ha llamado inédito en la política peruana, un ejecutivo que gana y es de un partido y un congreso que está básicamente manejado por una fuerza opositora, que además estuvo a punto de ganar las elecciones, lo que significó mucha tensión y confrontación el primer año. Entonces, como era obvio, había que buscar resolver y buscar alivianar un poco esa situación, pero tal vez se han abocado mucho a esa tarea y han desatendido algunas otras cosas que hoy se están expresando en términos de protestas sociales. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el sector del magisterio, de salud? ¿Cómo el gobierno está viendo, más allá de la cuestión sectorial, sino como un dato de la realidad política que puede además, creo yo, empezarse a mostrar en otros sectores y en otros lugares? Bueno, pues más que desatender o descuidar, había un nudo que resolver y ha tardado un año digerir la nueva situación. Y creo que ha sido, no lo digo por afán de congraciarse ni nada por el estilo, pero creo que había un aprendizaje colectivo. Es una situación nueva. En las dos oportunidades anteriores en las cuales el gobierno era de un signo y el Congreso de otro, ambas terminaron en formas distintas de ruptura del orden constitucional. Y eso no hay que olvidarlo. Es verdad. Entonces, ahora hemos tenido, ha procesado el país, las fuerzas políticas, nuestras instituciones, con todas sus limitaciones y con toda la inmensa necesidad de reforma política que existe, han procesado finalmente este hecho y estamos entrando a una situación de una mayor comprensión del fenómeno que estamos viviendo. Entonces, creo que era una tarea que había que hacer y la hemos ido finalmente encontrando entre todos y resolviendo entre todos. Y han llegado, diría usted, señor ministro, a un punto en el que, en términos de gobernabilidad, ya la relación está lo suficientemente clara, que va o hay cierta garantía de que
en ese escenario se van a poder manejar y vamos a estar este segundo año menos abocados a resolver esas tensiones y ya hacer las cosas que la gente está esperando más para resolver sus problemas en la vida cotidiana? Bueno, Glatzer, tú sabes bien que la democracia y la gobernabilidad es una construcción cotidiana, que lo que se gana un día se puede perder al día siguiente y con creces. Entonces es una tensión permanente que hay que tratar de mantener en la situación en la que hemos estado. Creo que hemos ganado la posibilidad de dialogar con franqueza y de discrepar eventualmente con franqueza también, y de poder identificar puntos de una agenda compartida que al país le conviene y que el país necesita. Y eso me parece muy importante. Seguirá habiendo divergencias porque no pensamos todos igual, y está muy bien que en el país no todos pensemos igual. No, eso totalmente de acuerdo, pero la gobernabilidad está claro que no se sostiene únicamente en una mejor relación entre el gobierno y el partido de gobierno o el Congreso, entendiendo el Congreso como la fuerza mayoritaria de Fuerza Popular. De hecho, la reunión del presidente Kuczynski con Keiko Fujimori lo que buscaba es dar un poco la idea de que se estaba avanzando en ciertos niveles de acuerdo. Pero hay otros actores hoy día que están movilizados, que no están vinculados ni a esos partidos políticos, ni a una lógica necesaria o directamente partidaria, sino más bien que tiene una demanda social. Sí, bueno, no ha sido solo con Fuerza Popular, pero sin duda la presencia de Fuerza Popular es muy importante porque es el partido mayoritario del Congreso, pero han habido reuniones con las otras fuerzas políticas también. Ahora, tú mencionas un hecho medular de la estructura de la situación política. No tenemos partidos políticos, o los partidos políticos que tenemos son muy precarios o están en un proceso de construcción. Entonces sus redes, sus amarres con la sociedad, su capacidad de representatividad real, sobre todo en movimientos sociales como los que tú mencionas, pues es muy débil, ¿no? Y es un tema. Es decir, hablar con un partido político no necesariamente significa hablar con el agremiado, con el afiliado. O sea, porque no hay un arraigo, claro, digamos, en el país que dé cuenta de que son unas estructuras nacionales. Claro, construimos, digamos, un arreglo, una composición en la esfera política, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos también que construir lo mismo en el frente social, con la sociedad. Y ahí tenemos pues una situación de muchas postergaciones, ¿no? Hace unos días sale un artículo mencionando, por ejemplo, para mencionar el tema de los maestros, cuánto ganaba un maestro hace 40 años y cuánto gana hoy día, y entonces tú ves efectivamente un deterioro de la composición salarial, que incluso significa, según el autor de ese artículo, un desplazamiento del maestro de ser un sector de clases medias a un sector más bien proletarizado, ¿no es cierto? Entonces allí tenemos un esfuerzo como país que hacer para poder producir una mejora de las condiciones de vida de toda la población. Ahora, pero ¿cómo se hace eso en el marco de, por ejemplo, estas protestas de los maestros o de otros sindicatos que ya están también apuntalando algunas demandas? Porque eso que pasa en la política pasa en los sindicatos. De hecho, el problema central de lo que hoy estamos viendo en el magisterio es que no le dan o no se le atribuye la representatividad que el SUTEP dice tener a nivel nacional. Y están surgiendo en las regiones otros SUTEP o otros gremios que dicen desconocer inclusive el mandato del otro. Claro. ¿Cómo se hace para dialogar una situación de esa naturaleza? Pero mira, en esa situación, este tema de los conflictos intersindicales o de grupos dentro de los sindicatos es, yo diría, la parte menor de la historia, aunque tenga una relevancia política muy importante, porque de por medio está el tema del reconocimiento, que es tan fuerte como idea para la movilización, sobre todo de las élites y de los empresarios políticos, en este caso sindicales, ¿no es cierto? Pero yo creo que el marco más general es cómo hacemos todos para hacernos cargo de una situación económica en la cual hay dificultades, estamos trabajando para salir de esas dificultades, para regresar a tasas significativas de crecimiento en un contexto internacional que estaba muy adverso hace unos meses, que ahora ha comenzado a mejorar un poco, y entonces pautar el tiempo que nos permita, por un lado, lograr recuperar un crecimiento sostenido que signifique mayores recursos para la caja fiscal, y por otro lado, colocar una ruta de salida, una ruta de mediano, de largo plazo, de recuperación de todas las demandas salariales y de condiciones de trabajo de los distintos sectores. Creo que además, yo veo con permanencia a la ministra de Educación, ella ha estado haciendo un esfuerzo de diálogo con todos los sectores, y claro,
no es fácil, pues, porque de por medio está lo que tú dices. Hay una agenda adicional. ¿Y con quién hablas concretamente? Pero ella ha hablado con todos. Y sobre las agendas, que digamos son bien diversas, dependiendo de la región donde uno vaya. Bueno, ese es el problema, ese es el proceso de construcción política en el que estamos. Ya, pero lo que pasa es que mientras la movilización social que se expresa hoy día, para ponerle el caso de los maestros, tiene una clara voluntad y vocación de posicionamiento político, la respuesta estatal solo se ve desde un lado estrictamente sectorial, y lo que le falta es esa carga política para justamente identificar quiénes son los del otro lado, ir trabajando también en esa lógica, ir marcando la cancha. Pero a ver, ahí hay dos temas en lo que mencionas. Uno es el hecho de que tú tienes que dialogar con los interlocutores que tienen que ver con las movilizaciones, y ese es el ABC de la política y de la relación con los grupos sociales, ¿no es cierto? Y ahí hay que identificar, como tú dices muy bien, quiénes son los verdaderos interlocutores de la demanda social, porque luego hay quienes quieren aprovechar eso y aparecen más grandes de lo que son, y eso tiene que ser muy precisamente expuesto por y pueden quien maneja terminar eso, dándole a ese sector que es minoritario un protagonismo que no debería tener en pero ese es el conflicto. segundo problema, porque hay un problema que tiene que ver con la interlocución para resolver una dificultad, un conflicto. El otro problema es los pesos y contrapesos al interior del sindicato, en este caso magisterial. Eso no es un asunto del gobierno. Sí. Ese es un asunto de los maestros. Los gremios son autónomos, tienen autonomía frente a los distintos estamentos de otros, de la sociedad, del Estado, y ese es un tema que tienen que resolver los maestros. Es un problema típicamente gremial. Sí. Eso supone, me imagino, congresos magisteriales, reuniones regionales, finalmente un congreso nacional. Claro, pero si bien es cierto el gobierno no lo tiene que resolver, sí tiene que lidiar con eso, porque la consecuencia de esa confrontación que hay entre estos líderes regionales y el SUTEP central tiene una lógica diferenciada en su relación con el gobierno. Es decir, algo tendrían que hacer en relación a ese tema. Pero ahí ha aparecido, por ejemplo, la figura de algunas, efectivamente, sectores y personas que son más extremistas. Y un conflicto, cuando más se demora en resolverse, los extremos van ganando terreno. Y se ha dicho que esta movilización está infiltrada por sectores radicales y que Movadef casi está manejando esta protesta, que además se ha mantenido pese a que el gobierno ha hablado con los gobernadores regionales y estos han garantizado que van a empezar a descontar y votar a la gente, cosa que creo yo no va a pasar porque ellos se den más a su localidad que al gobierno. Entonces, ¿cuánto es esto una construcción o una hechura del Movadef para poner en apuros al gobierno? Yo no dudo que sectores del Movadef tengan presencia o estén intentando tener presencia, con precisión, estén intentando tener una presencia significativa dentro del magisterio y en general dentro de los sindicatos y los movimientos sociales. Es parte de lo que... Sin duda, es parte de lo que ellos quieren hacer. Ahora, los propios maestros los he visto desmentir el hecho de que sus demandas tengan que ver con el Movadef. Hay un tema que tiene que ver con el Movadef, lo han planteado con claridad el ministro del Interior, tendrá que resolverlo el juez y eventualmente el Tribunal Constitucional. Hay un tema jurídico y legal allí que está en proceso, ¿no? Pero yo creo que hay que distinguir eso muy claramente de lo que es una situación de lucha gremial, por más conflictiva y complicada que sea. De acuerdo. ¿No? Pero y los propios maestros lo han hecho. Y yo creo además que la propia ministra de Educación ha salido a hablar y convocar a todos los maestros que tienen demandas, que sabemos que son demandas que han sido postergadas, que sabemos que tienen una situación complicada, que sabemos que el gobierno está haciendo el esfuerzo por adelantar ahora el tema salarial, de resolverla en una situación compleja para la economía nacional, que se ha hecho ese esfuerzo, que está colocado sobre la mesa y tendrá que seguirse encontrando, dialogando y conversando para poder encauzar la situación. Y es verdad, yo he escuchado a la ministra decir que no solo hay una clara diferencia entre un sector de profesores que legítimamente reclama por mejorías versus otros que quieren aprovecharse de eso para sacar una agenda un poco por debajo de la mesa y tratar de tener un protagonismo como en algunos casos lo están teniendo. Pero la pregunta en relación a eso es cómo tratar el tema, porque si vamos a depender para resolver el tema del crecimiento de Movadef, o de que cada cierto tiempo que quieran inscribirse en el jurado se los niegue, o que un juez los declare ilegales,
o finalmente una ley de apología los lleve a todos presos. No. Lo que, digamos, estamos haciendo es Glatzer, desestimando lo principal, que es que la política tiene que resolver el problema. Glatzer, el tema del Movadef tiene otro curso, no lo mezclemos con el tema magisterial, ellos tratan de insertarse allí, es parte del esfuerzo que ellos tienen para producir lo que quieran producir, nada bueno saldrá de ahí, pero en fin, ese es un tema. Otro tema es el tema de la demanda magisterial expresada en huelgas en varias regiones. Usted lo que dice es, si Movadef no estuviera, como el Ministerio del Interior dice, metido en el magisterio, podría inclusive haberse producido esta huelga, porque hay una reclamación legítima en torno a algunas cosas. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno, el propio ministro del Interior, la ministra de Educación? Hay unas demandas que son reales y sobre las cuales hay que trabajar. ¿Y que han estado atendiendo? En esas demandas hemos dado propuestas y respuestas. Sí. Se cruza adicionalmente un tema de disputa intersindical, ¿no es cierto?, de reconocimientos, que hace más complejo el asunto. Y eso hay que ver la manera de resolverlo, porque yo entiendo que necesitamos que el tema fundamental no sea olvidado. Hay la demanda magisterial, pero hay la necesidad de que nuestros niños sean educados. Sí, pues. Y yo creo que eso es algo que no debemos olvidar. Y creo además que los principales sectores que saben la importancia de que nuestros niños no pierdan su educación son los maestros y las maestras. Yo los conozco. Alguna vez trabajé con ellos muy intensamente. Tú sabes lo que significa para el maestro sus alumnos, para la maestra sus alumnas, sus alumnos. Entonces, yo me parece que lo principal es que todos, pero particularmente en este caso los maestros, podamos entender de que estamos haciendo esfuerzos para resolver el tema salarial y sus demandas, y que al mismo tiempo que hacemos eso, y que hay necesidad de una perspectiva en donde ese proceso de mejoras continúe para lograr mejores condiciones para una profesión que efectivamente ha sido postergada durante muchos años. Pero al mismo tiempo que eso, Glatzer, que tengamos muy claramente en cuenta que te estamos jugando con una demanda de educación de niños y jóvenes, de niñas y jóvenes que no podemos yo estoy claro con eso. Entonces diferencio la reclamación legítima del magisterio que está siendo atendida por el gobierno de la pretensión de usar eso por un sector del Movadef, por ejemplo, para tratar de amplificarse a nivel nacional. Pero no termina cierto sector del gobierno haciéndole mucha propaganda a eso, diciendo que hay 5.000 y el debate empieza a girar hacia cómo hacemos para sacar esos 5.000 del magisterio, ¿no es cierto? O sea, en términos legales. Ayer conversaba con el viceministro de Educación, escuchaba al ministro del Interior, y la lógica se está centrando en, estos días vamos a presentar unas denuncias donde vamos a vincular a esta gente a la criminalidad organizada. Entonces uno dice, así es como nos vamos a liberar del Movadef. Yo creo que no hay que olvidar que los funcionarios del Ministerio de Educación, la ministra, los viceministros, han estado y están en permanente diálogo con los distintos grupos que conducen efectivamente huelgas, porque tenemos que resolverlas. Tenemos que resolverlas. Sin duda. Se han hecho esfuerzos desde el punto de vista económico, se han hecho esfuerzos desde el punto de vista de la vinculación y del diálogo y de la conversación, y tenemos que hacer un esfuerzo para hacer que la conciencia del maestro, de la maestra, entienda la situación y encontremos puntos de salida. Y en eso está también la política del gobierno. Pero digamos, yo diría que está el gobierno con una escasez que hace tiempo se va anotando también en torno al manejo político. Es decir, la oportunidad para el gobierno de, aprovechando el inicio del segundo año, de ajustarse para responder políticamente de manera más eficiente a lo que se le viene presentando, es un asunto que se ha desaprovechado, porque finalmente se han reafirmado en una lógica del primer año en términos de su relación con otros sectores y de los mismos personajes que están manejando el propio gobierno. Pero a ver, Glatzer, tú me acabas de empezar la entrevista diciendo que un logro, no lo has dicho así, no usaste esa palabra, pero era el sentido, del primer año de gobierno fue entender una situación en la cual el gobierno era de un partido y la mayoría congresal de otro partido con una pluralidad mayor, y que eso lo hemos resuelto. O sea, que se ha encontrado una forma, una vía, no resuelto, porque como te decía yo, más bien poniéndome cauto, es que eso se construye día a día, ¿no es cierto? Entonces ahí se revela cierto manejo político. No, de acuerdo, pero yo lo que no he dicho es que lo hayan resuelto.
Lo que he dicho, que han estado abocados el primer año a buscar una mejor relación. Y se ha logrado. Mi punto de vista en relación a cómo ha terminado resolviéndose no es similar al gobierno, pero no voy a entrar a discutir porque a nadie le importa lo que yo pienso de eso. Le estoy preguntando al ministro de Defensa. Ustedes han encontrado esa lógica. Pero digo, ¿cómo van a hacer ahora para hablar con los otros sectores? Por ejemplo, en el caso mismo de la huelga magisterial, se reúne la ministra, el primer ministro, con los gobernadores regionales, pactan un acuerdo de que van a descontar y votar. Llegan los gobernadores regionales a su zona y los profesores dicen, espérate un ratito, ¿tú a quién representas? Y ellos se ven en jaque y no van a aplicar eso. De hecho, ayer la movilización que había en la Plaza San Martín desconoce a los gobiernos regionales. De hecho, ellos no están en huelga, somos los profesores, hablen con nosotros. Entonces hay un problema que parecía al comienzo el presidente había entendido, porque cuando gana la elección y ve que tiene un Congreso adverso, empieza a buscar a los gobernadores, va a hablar con los alcaldes, hace esta reunión en el Cusco. Entonces uno dice, políticamente inteligente, si yo no puedo tener una tan buena relación con el Congreso, busco una legitimidad en otros. Pero en el camino eso se fue, desde mi punto de vista, desvaneciendo. Ahora digo, ¿cómo van a hacer para afrontar esto? Porque ahora lo que se ha planteado en términos de impulso a la economía es sacar algunos otros proyectos importantes, ¿no es cierto? Eso va a tener también conflictos. ¿Ya están preparados para eso, por ejemplo? ¿Ya están mirando? ¿Ya están viendo cómo van a hacer? Eso es parte de los retos cotidianos. Por eso te decía al comienzo que la política, la democracia, es una construcción cotidiana. Y hay que hacerlo permanentemente, y son esfuerzos, y cada situación cambia y evoluciona todos los días. Entonces hay que tratar con los interlocutores con los que tienes que tratar. Uno no elige, uno tiene que tratar con los interlocutores que tiene que tratar, salvo aquellos que están haciendo acciones fuera de la ley. Sí, claro. En cuyo se le caso, aplica la ley. Exactamente. Digamos, el que ahí comete un delito va preso. Se aplica la ley, y si cometió un delito, como tú dices, tiene que ir preso. Sí, ¿no es cierto? Y ahí nuestro Poder Judicial tiene que actuar, y tiene que actuar con la severidad necesaria, porque el Perú no quiere regresar a épocas en las cuales dejamos que estas situaciones se produjeran lentamente hasta que se fuera un problema que todos conocemos que no queremos tener. Pero en el caso, digamos, de los conflictos sociales, lo que hay que hacer es lo que se está haciendo. No es que se va a hacer, se está haciendo. Conversar, dialogar, tender puentes. Eso es lo que hay que hacer. Y tenemos todos que entender la situación. Digo, si el gobierno tuviera una caja fiscal absolutamente abierta, en donde uno podría meter la mano y sacar todo lo necesario para atender todas las necesidades, locura sería no hacerlo. Sí. El problema es que, como tú sabes, los recursos siempre son escasos. Ahora, pero ministro, el problema o el tema está, como un dato muy fuerte que además pesó en la campaña electoral, que todos los otros candidatos que tenían menos experiencia que Pedro Pablo Kuczynski, uno podía imaginar, iban a entrar a una lógica de aprendizaje. En el caso del presidente Kuczynski era el que de lejos más experiencia tenía en el manejo del Estado. Por eso es que cuando hay problemas de economía que no se han resuelto el primer año, que hay efectivamente algunos argumentos y razones que explican el porqué, pero lo que la gente se pregunta es que él no es el que sabía. Digamos, su ministro de Economía no había sido ministro de Economía antes, la vicepresidenta no es economista, ¿cuántos economistas eran? O sea, digamos, la idea que tenía la gente es que Kuczynski iba a tener problemas en otros temas, pero que en la economía le iba a hacer sin ningún problema. Y muchos dijeron, bueno, eso será suficiente para un gobierno que muchos entendían no era el que querían, pero que era democrático y que iba a resolver problemas económicos. Claro, está bien, y eso es lo que pensaba la mayoría de la gente. Pero Glatzer, la economía peruana es una economía que se mueve en un contexto internacional. Buena parte de la bonanza de los últimos 10 años de oro que hemos tenido son literalmente de oro, de cobre, de plata. Es decir, ha habido una demanda del precio de metales que ha elevado el precio de metales, ha sido muy alta. Eso ya no es así. Claro, pero eso lo sabían ustedes antes de entrar. Bueno, digamos, iba a encontrar una situación que no iba a ser como la que tuvo nuestro país con crecimiento de 7-8%, evidentemente. Por eso mismo, en ese contexto nuevo, en donde hay un retroceso de los precios de los metales, efectivamente la capacidad de recaudación, los canon, yo vengo hablando con gobernadores, con alcaldes, porque estoy permanentemente viajando, el canon de distinto tipo ha descendido en las regiones, en las provincias, en los distritos. La capacidad de las alcaldías para realizar obras elementales como pistas, veredas, agua, desagüe, se ha reducido mucho. Bueno, eso aparentemente empieza a cambiar.
hay una demanda, el precio del cobre ha mejorado, hay una demanda mayor y se prevé que pueda ser en el largo plazo, hay un cambio de patrón energético en el mundo, eso supone transitar, por ejemplo, a automóviles de energía eléctrica. El automóvil de energía eléctrica demanda 3 veces más cobre que el automóvil de energía fósil, gasolina, y eso supone que la demanda de cobre va a ser permanente. Pero además de eso tenemos que abrir otras oportunidades de crecimiento y desarrollo, además de las que derivan de la minería. Entonces, hay un tema de gestión del tiempo. Ajá. Estamos en un momento en el cual comienzan a haber ciertas señales que nos permitirían pensar que va a haber mejores ingresos para la caja fiscal, pero también estamos en el momento en el cual hay demandas que han sido embalsadas, que están allí. Ajá, de acuerdo, pero digamos, hay una consideración que es mucho más general y está por encima de eso, que no tiene que ver con las condiciones para el gobierno, sino qué tan audaz y fuerte se ve el gobierno para afrontar ese nuevo momento, inclusive que puede ser mejor que el anterior. Y ahí lo que uno no llega a entender es cómo cuando pasó este hecho lamentable del niño costero, el gobierno tuvo una excelente actuación en términos de la aprobación ciudadana. Subieron en los índices de aprobación hasta 11 puntos. Pero muy poco tiempo después perdieron los 11 puntos también. Entonces la pregunta es por qué, habiendo encontrado una legitimidad, no solo por el tema y por la urgencia que logró a una sola fuerza juntar a todos los sectores, sino que ese era el momento para aprovechar y decir, de aquí en adelante, estos son los temas que el gobierno va a tratar y generar consensos en torno a eso y dejar de lado algunas otras cosas. ¿Por qué no se ha podido mantener ese gobierno que aparecía muy diligente, fuerte, convocante, con iniciativa? Y ahora otra vez estamos discutiendo, en base a los índices de aprobación del presidente, inclusive su debilidad política. Bueno, yo no observo realmente debilidad política, no la observo. ¿No? No. ¿Usted cree que estas movilizaciones sociales no tienen que ver cuando observa a un gobierno que tiene ciertas fragilidades, sobre todo en términos políticos, y ahí aprovechan de apuntalar? Mira, normalmente, Glatzer, tú has analizado estos fenómenos. Estas movilizaciones, ¿cuándo ocurren? Abril, mayo, junio. ¿Qué pasó? Que el niño costero embalsó las movilizaciones y las postergó. Y esas han ocurrido alrededor del 28 de julio y probablemente agosto. Estas son movilizaciones que tradicionalmente ocurren en esa época y ahora se han postergado. Siempre es así. Desde hace 30 o 40 años más o menos es el ciclo de la movilización social. Y esta demanda social está en un contexto en el cual todavía no tenemos los márgenes económicos que teníamos hace 4 años, 5 años, 6 años. Y probablemente estos vuelvan a aparecer, o por lo menos en mejores condiciones, en el segundo semestre de este año, en el primer semestre del próximo y probablemente en el siguiente, por el tema que te menciono, del tema de la mejoría de los precios de nuestros productos en el exterior, ¿no? Entonces, ese gap entre tiempo y demanda social es el que hay que gestionar. Y creo que ahí necesitamos responsabilidad de todos los actores en el siguiente sentido. Hay demandas que están ahí planteadas que tienen que tener una ruta de salida. Ahora en el corto plazo, según las capacidades de la caja fiscal, y luego en el mediano y largo plazo para mejorar las condiciones de todos los sectores que tienen demandas postergadas. Claro, pero ahí, por ejemplo, lo de los maestros está previsto para el próximo año. Y la movilización social ha hecho que lo adelante. Así es, y el gobierno ha respondido a esa movilización social adelantando, haciendo un esfuerzo para adelantar ese adelanto. ¿Qué va a pasar con los médicos, con las enfermeras que están pidiendo también aumento de sueldo? Y habrán otros que también pidan. Los militares y los policías que están pidiendo que se les nivele el tema pensionario. Con toda justicia. Decir, todos los sectores van a empezar a entender que el mensaje es: yo presiono y me adelantan, yo presiono y me van a dar. Y eso, en términos políticos, para el gobierno está preparado en afrontar si son varios sectores. Glatzer, ¿eso es nuevo? No es nuevo, pero digo, en términos políticos, el gobierno tiene las habilidades, la gente y la destreza suficiente en materia política, digo, porque lo otro es ver si la caja alcanza o no da, como usted dice, para poder administrar al mismo tiempo varios reclamos diversos, distintos. Bueno, eso lo vamos a saber pues en los próximos meses. Hasta ahora estamos tratando de encontrar salidas a las demandas que tenemos enfrente y tratando de buscar puentes de diálogo y negociación y al mismo tiempo marcar muy claramente lo que es una demanda legítima
de maestros o de médicos frente o versus Claro. una acción Pero ilegal aquí, de por grupos ejemplo, que quieren La aprovechar. gente en el Facebook están escribiendo, ¿no? Dice, ¿por qué entonces se toman algunas medidas para más bien exonerar impuestos? ¿Por qué se le va a bajar el porcentaje al IGB? El tema de la política, reclama la gente. De hecho, dice la gente, deberían tener operadores políticos. El gobierno debería ser un poco más político. Hay alguien que dice acá, Vicenta Eve Espinosa, en mi opinión, el ministro Nieto es el mejor, debería ser primer ministro. O sea, digamos, hay una lógica, digo yo, más de reclamo político, y el gobierno no acusa recibo de ese mensaje, o salvo que crean que no es necesario. Digo manejo político en términos generales, usted es una persona que conoce mucho estos asuntos. ¿Cree que hay que ajustar un poco ahí? Ya, digamos, se han tomado la decisión de hacerlo con el mismo equipo, pero que los ministros hagan más política en sus sectores, ¿alguna lógica de esa? Bueno, nosotros tenemos la presión constante, tanto del presidente como del primer ministro, de salir a comunicar, de salir a discutir, de salir a convencer, de salir a hablar. Eso es política. Ujú. Salir a decir las cosas, a explicar los problemas, a tratar de encontrar rutas de entendimiento, de solución a las dificultades y de trazar rutas que nos permitan ir juntos en ese proceso de solución. Ujú. Tenemos la presión continua para hacerlo. De hecho, yo estoy aquí previo a un viaje al Cusco para Sí. atender el tema de las heladas a 4.200 metros de altura, porque necesitamos salir a explicar lo que estamos haciendo. Y vuelvo a reiterar, estamos marcando muy claramente el tema de lo que son acciones delictivas no deben ser permitidas por la sociedad, creo que la sociedad lo comprende muy claramente, y lo que son legítimas demandas del magisterio y también la De acuerdo. legítima necesidad de los niños Ahora, dice de tener aquí- educación tienen que ser atendidas. Dice aquí una persona, y creo que me parece un comentario y una pregunta razonable, ¿cómo hay que diferenciar las estrategias para combatir al sendero que está en el Brain del Movadef, que intenta crecer en distintos sectores, entre otros los sindicatos? ¿O es, digamos, la misma lógica que se tiene que aplicar en los dos lados? El No, tema no. policial represivo. En el Brain tenemos a un grupo, a una banda de los Quispe Palomino, que en realidad de proyecto político terrorista, si quieres, ya tiene muy poco, ¿no? Esa es una banda asociada a los grupos de narcotráfico, que en realidad lo que hace es dar servicios, si se puede llamar así, de seguridad y de protección. Y de En todo el corredor en ese, el a los traslado, claro, narcotraficantes. es Ya, de otra acuerdo. cosa. Es otra Y ahí cosa. hay una lógica Y ahí hay una distinta. tarea que es Y la gente pregunta específicamente... entonces, si es que ahí, porque ahí se está desarrollando este plan que ustedes vienen impulsando y que ahora hay mejores niveles de coordinación y digamos se ha armado ya un frente especial en el Brain también. Pero además te De- quiero decir algo, ya que sí. no tocas el tema. Ahí estamos nosotros pasando de una fase en la cual se estaba tratando de lograr el control territorial a una fase de control efectivo del territorio. Ujú. Y no es que estemos ahí sin plan y sin estrategia, al contrario, tenemos muy claramente un plan y una estrategia que nos permita controlar el territorio en esa zona y resolver el tema que se nos encargó, que se le encargó a la Fuerza Armada, que se le encargó al Ministerio de Defensa, que es lograr la plena pacificación del área. Yo he mencionado en otra oportunidad, en otro lugar, que estamos ahora en condiciones y vamos a trabajar en estos semanas y meses con distintos sectores, porque estamos en posibilidades ya de hacer que cierta cantidad de área del territorio del Brain, de ciertos distritos, puedan ser regresados al orden constitucional en la calidad de zonas que están pacificadas, Ujú. con todos los límites que pueda tener esa calificación. ¿Alcanzará el tiempo a este gobierno para terminar con esa tarea en el Brain? Bueno, Digamos, yo he estado en el Brain en lo que llevo de mi gestión como ministro de Defensa, más o menos unas 10 oportunidades. Ujú. Y estamos trabajando muy intensamente en eso. Es una estrategia integral, multidimensional. No solamente son las tareas que tenemos que hacer como Fuerzas Armadas, sino también las que estamos haciendo en la construcción y mantenimiento de más de 2.500 kilómetros de carretera, en la generación, en la instalación de 26 puentes, que son fundamentales ¿para qué? Para que los productores agrarios encuentren rutas para el mercado. El Brain tiene productos agrarios de primera calidad, que no pueden llegar al mercado Porque tienen no carretera. tienen carreteras, no tienen condiciones. y como tienen carretera no tienen mercado, es decir, hay que hacer la cadena, Bueno, hay que fortalecer esa cadena. De acuerdo. 2.500 kilómetros de mantenimiento y construcción de carreteras, 26 puentes. Ya, pero por eso mi pregunta es la misma. ¿El tiempo les dará para llegar a un punto en el que podamos decir, si bien todavía hay algunas cosas por resolver, ya mayoritariamente o en buen porcentaje el problema está resuelto? Estamos trabajando para eso. Eh, Cuando te digo que he ido Sí, sí. 10 veces al Brain, lo que te quiero decir es que parte de mi atención fundamental está colocada allí, en el diálogo permanente con nuestros El mandos en escenario la de las zona. elecciones municipales y regionales.
es un escenario en el que en esa zona y en otras se han medido un poco las fuerzas, dependiendo, digamos, de las candidaturas, un poco más afines a la lógica de una intervención integral del gobierno, alguna otra lógica más vinculada a los procesos, inclusive a veces delictivos en la zona. Eso ha pasado en muchos momentos. Ese va a ser un escenario determinante para ver un poco cuánto se ha avanzado en esa materia, en eso que usted llama la recuperación del territorio, también en términos políticos. Por supuesto, nosotros tenemos que fortalecer todo lo que sea una opción democrática dentro de la democracia. Porque hay opciones que son delincuenciales dentro de la democracia. Es verdad. Sabemos que hay vínculos del crimen organizado, narcotráfico, del lavado de activos que incrustan autoridades a todo nivel en el Estado. Sí, claro. Y tenemos que los mineros ilegales, los taladores ilegales, los narcotraficantes, en fin. Nuestro esfuerzo allí es colocar, apoyar, fortalecer las opciones democráticas dentro de la democracia. Ya, de acuerdo. Pero ¿cómo o cuánto la política se hace cargo de eso? Y ahí quiero entrar al tema de Movadef también. Porque si nuestra esperanza o expectativa para derrotar al Movadef va a ser judicial, va a ser del Jurado Nacional de Elecciones, o sea, siempre vamos a estar sometidos a el criterio, la consideración de esta... Pero eso, Glatzer, tiene que ver con la parte delictiva. Hay otra parte que tiene que ver, lo he dicho siempre y lo digo ahora, tiene que ver con el hecho de que los líderes políticos tienen que construirle opciones de futuro a nuestra juventud. Ya, de acuerdo. Hay que construir, hay que ilusionar a nuestra sociedad con propuestas y proyectos y rutas realistas con capacidad de ser realizadas. Y disputarle a la gente en los escenarios donde quieren meterse políticamente. Bueno, eso es hacer política. Claro, pues. Es construir la posibilidad de que juntos construyamos un futuro mejor. La frase suena rimbombante y hasta de cliché, pero eso es. Sí. Es ir a disputar en donde está la gente, en donde están los jóvenes, en donde están los trabajadores, en donde están los campesinos, la construcción de opciones democráticas. La democracia es una construcción pero cotidiana. Los partidos democráticos, o digamos que tienen inscripción en el jurado, porque usted mismo y yo comparto en eso, no son partidos políticos como nos gustaría, consolidados. Tienen como, no solo en términos prácticos, sino tienen la voluntad de vocación, porque es muy fácil, por ejemplo, el griterío político de decir esos malditos del Movadef que deben ser, claro, pero la pregunta es si están ustedes discutiendo, su partido está en las universidades, su partido está en los sindicatos, su partido está peleando por esos espacios, y la respuesta es no. Y eso pasó en la época de la violencia, cuando Sendero tomó determinados sectores, entre otros las universidades. La política abdicó y finalmente Sendero creció. Bueno, es el trabajo de los líderes tratar de hacer eso, esforzarse por hacer eso. Yo he estado el fin de semana en Cajamarca y hemos hablado mucho y frente a un público más o menos vasto sobre las necesidades del crecimiento en la región, la necesidad de llenar una especie de vacío político y ahí que se ha producido resultado de muchas circunstancias que no es el caso de relatar. Me estoy yendo al Cusco ahora a ver el tema de heladas en la zona y permanentemente en las salidas que hacemos yo y todos los ministros estamos dialogando con la gente, explicando lo que estamos haciendo, tratando de llevar una idea más clara para que se ubiquen en el contexto político en el cual estamos trabajando. Creo que todos los políticos, todos los partidos tienen que hacer ese esfuerzo. Es un esfuerzo de creación, de convencimiento, de hablar con la gente, sí, de recoger lo que la gente tiene que decir. No, y además un asunto, sus digamos, preocupaciones, que expresaría una convicción por la defensa del propio sistema democrático, porque hay sectores que, como usted ha dicho, dentro del propio sistema democrático lo que quieren es petardearlo desde dentro también, con cierto tipo de actitudes o acciones violentas, por ejemplo, dentro de las manifestaciones. Entonces eso se discute políticamente. Preguntan por asuntos más sectoriales. El tema de los sueldos de los militares y policías que están ya no en actividad, que no están en actividad, y que están en las pensiones. ¿Qué va a pasar con eso? Y además hay gente que está preguntando, y dice que está varias personas o personal que trabaja en el Ministerio de Defensa está preguntando también sobre qué va a pasar con el personal civil dentro del Ministerio de Defensa. ¿Van a haber aumentos? Porque siempre cuando se habla de esto se habla de los policías y los militares, pero no se habla de el personal civil que trabaja ahí también. Bueno, en el caso último, ahí está el problema de los famosos 276, ¿no es cierto? Que es no un problema del Ministerio de Defensa, sí, sino de todo el Estado. Sí. Y ahí tenemos un tema que tenemos que resolver, porque son sectores de la administración pública que ganan muy mal y que como respuesta, no todos, no la absoluta cantidad de trabajadores, pero muchos, ¿no?, frente a un salario muy pobre, pues hacen también muy poco.
Entonces, esa es una decisión que hay que ver la manera general de resolverla. Es evidente que tienen un ingreso bajo, muy bajo. O sea, que una persona dice 933 soles, 30 años de servicio, y no se ha cumplido con la equivalencia remunerativa del artículo 60 del decreto legislativo 608, que yo no conozco cuál es. Y permanentemente estamos nosotros tratando de ver con el Ministerio de Economía cómo encontramos una solución a esto, y permanentemente estamos en esa demanda, todos los ministerios, incluso el propio Ministerio de Economía, porque tienen también gente de este régimen, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación que resolver, que hay que trabajar para ver de qué manera encontramos salida, porque hay gente que efectivamente gana muy mal. Sí, el otro tema es el tema de los ascensos en las Fuerzas Armadas. Pregunta a la gente si es que se han establecido ya criterios mucho más claros. Un solo criterio general. Mire, transparentes. nosotros trabajamos, las instituciones armadas trabajaron una propuesta de ley para regular el tema de los tiempos y los plazos. Es un tema complicado, no es un tema sencillo, y esa propuesta finalmente el gobierno la hizo suya, la propuso como proyecto de ley al Congreso, a la Comisión de Defensa. La Comisión de Defensa la aprobó por unanimidad y ahora está para su debate en el Pleno. Me refiero al tema de ascensos y pases de retiros, su regulación. Pero al mismo tiempo que eso está en curso, lo que nosotros hemos dicho desde el comienzo, yo he dicho desde que asumí el Ministerio de Defensa, que esta vez, y se lo he dicho a los mandos, se lo he dicho a los oficiales, esta vez los ascensos van a ser respetando rigurosamente el cuadro de méritos. El cuadro de méritos es resultado es una obra, finalmente es una obra que construyen todos los oficiales con su trabajo 365 días del año. Y eso tiene que ser respetado. O sea, mérito. Absolutamente. Mérito. Absolutamente. Lo que no significa es que entonces nadie tiene el puesto ganado hacia arriba, si uno quiere, en el sentido de solamente antigüedad o solamente sol de tal promoción. Si es que no ha tenido un comportamiento y un accionar que entienda el sector ha sido diligente, importante, fructífero. Si ha tenido un buen trabajo y tiene un puntaje razonable, pues eso es. Ahora, ¿van a haber mérito. Cambios cuándo? A finales de año. En los plazos pautados, en los tiempos normales. No hay razón plazos por la cual. Ahora, este tema. Yo siempre he dicho eso, pero es importante el tema por lo siguiente. La institución tiene mecanismos institucionales para resolver sus problemas. Y hay que usarlos. De acuerdo. Pero esa afirmación, que es lógica y que está, por supuesto, sustentada en las leyes, no se ha cumplido antes, es decir, ¿es resultado hoy la afirmación política de que así no fue y a partir de ahora sí va a ser así, o tiene que ver con una lógica de que hay que mantener eso siempre? Mire, la historia de la intromisión política en los ascensos militares es muy antigua. Sí. Recuerdo que había una época en que los generales, los coroneles andaban por el Congreso para ver si las balotas negras o las balotas blancas eran las que finalmente decidían su suerte. Entonces, eso es muy antiguo. Y luego también había Pero ¿es muy antiguo o es reciente? Porque digamos, también. hemos conversado la vez pasada. Es evidente que en el gobierno, en el anterior gobierno, se introdujeron sobre todo en un sector manipulaciones, presiones y tal. Todo eso va a ser corregido. Ya. Pero en los tiempos debidos. No en los tiempos debidos y con el trabajo de las instituciones. Ya, de acuerdo. Ahora, hay otro cumpliendo su legalidad interna. Que ha salido y que me gustaría usted pueda aclararlo, que se ha planteado en términos además de tensiones con el comandante general del Ejército por el tema de un dinero que se dispuso se usara para determinado fin y que al final ha tenido, parece que algún nivel de controversia en términos de con el general Luis Ramos Hume, ¿no? El otro día lo vi en la televisión, no entendí muy bien el asunto, creo que era de atención de apoyo a Ecuador en el desastre, ¿no? Hay un tema jurídico ahí que tiene que ver con una resolución ministerial, que al ser resolución ministerial y no suprema, no supone gasto para el Estado la decisión que ahí se toma. Pero te quiero mencionar, me da risa el tema porque ¿qué es lo que ocurre, Glatzer? Tú has mencionado muy bien el tema sustantivo. El tema sustantivo es que entramos al proceso de ascensos y pases al retiro. Y van a haber infinidad de historias que se inventen. Entonces, esta tiene que ver. Es una historia inventada. Absolutamente inventada. No tiene ningún viso de la realidad. Usted ya habría hablado con el primer ministro para que saquen al comandante general del Ejército. Porque usted ha escuchado la noticia, me imagino, ha visto, es un reportaje. Claro que lo he visto y he soltado la carcajada. Pero esto va a seguir ocurriendo. Lo importante que quisiera transmitirte a ti y a tus escuchas es que esto
va a seguir ocurriendo durante los próximos meses. Y no va a afectar. Y van a inventar historias, y aparecerá un perro de color verde, y aparecerá una virgen que llore también, y aparecerán, en fin, lazos inexplicables entre tal cual o conflictos. ¿Por qué? Porque quieren interferir en el proceso institucional de ascensos y pases al retiro. De acuerdo. Entonces, la próxima vez que veas aparecer una historia, yo te invito a que mires su realidad. Ya, de acuerdo, pero entonces eso significa de que no van a haber cambios antes, este señor no va a ser relegado del cargo, se van a esperar para los cambios a fin de año y va a ser meritocrático el asunto. La institución tiene sus plazos. Uh-huh. Y esos plazos se van a cumplir. De acuerdo. Tiene sus leyes, sus reglamentos, y eso se va a cumplir. Sí, tengo que institucionalizar eso. Haciendo señas que tengo que terminar ya. Y yo me tengo que ir. Tiene que ir al Cusco, pero dos últimas preguntas. Una tiene que ver con los niveles de colaboración del sector defensa para el crecimiento de algunos hechos de grave violación de derechos humanos que están sometidos al sistema de justicia, lamentablemente hace muchísimos años, porque en fin, la justicia es así en nuestro país. Y ahí hay, por lo que escriben acá, negativas y no hay niveles satisfactorios de colaboración del sector en términos de la información que se requiere, no para perseguir a las Fuerzas Armadas, sino para identificar si algunos en algún momento cometieron esta grave violación de derechos humanos. Mire, yo hay cosas que hago en silencio. Uh-huh. Por convicción. El fiscal que está investigando el caso, creo que de Madre Mía, Uh-huh. me pidió una información. De esto hace un mes y medio, un mes, un poco más. Y a la semana le hemos enviado al fiscal toda la información que disponíamos. Uh-huh. Es la primera vez que lo anuncio en público. Pero el fiscal recibió toda la información de la que nosotros disponíamos. Y estamos haciendo el esfuerzo de que toda la información ¿En todos los casos? que nos soliciten y que nosotros tengamos sea entregada. Uh-huh. No hay en eso ningún tipo de resistencia. Es verdad que en cierta época, en ciertas condiciones, la información fue, ¿cuál ha sido la? No fue tomada, no fue registrada por la propia circunstancia en la cual desarrollaban sus acciones las Fuerzas Armadas. Pero toda la información que se nos ha solicitado y que disponemos ha sido entregada. Sí, ahora, y en esos casos, y usted que ha mencionado el caso Madre Mía, hay un hecho particular que no es el que más se discute, porque se discute la eventual responsabilidad que pudo haber tenido el entonces capitán Ollantumala, quien era, parecería, el capitán Carlos. Pero si se logra determinar que él fue parte de esas violaciones de derechos humanos, lo que correspondería investigar es la cadena de mando también, en términos de que si lo hizo de manera individual o fue parte de, digamos, toda una manera de hacer las cosas en ese momento, como se ha probado en otros casos también ya. Y muchos de los que operaron y trabajaron con Ollantumala en ese momento, hoy son altos oficiales en las Fuerzas Armadas. Ese es un asunto que va a retraer al Ministerio de Defensa de colaborar más sobre eso cuando vayan apuntando a esos mandos. Esa afirmación tuya hay que probarla. No, sin duda, pero un juicio. Entonces prefiero no pronunciarme sobre una especulación. No, pero un juicio, o sea, digamos. Cuando el juicio ocurra, concluya y diga esto así, 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 veremos. No, de acuerdo, pero para que eso pase hay que dar toda la información para entender te acabo de decir que el caso de la solicitud del fiscal fue atendida a la semana y él tiene toda la información que nos solicitó y nosotros teníamos. Uh-huh. Así fue, puedes preguntarle al fiscal. Y la última es, Ollantumala estaba en una prisión preventiva y él, antes de ser presidente y antes de ser político, o siempre, inclusive siendo esas dos cosas, era un ex militar, ¿no es cierto? ¿Hay algún nivel de desazón dentro de los militares porque un militar termina en una situación como la de él? Digo, en términos de que yo recuerdo los debates y las encuestas en la época electoral cuando él era candidato, se atribuía por su condición de militar que iba a hacer dos cosas: luchar contra la corrupción y acabar con la delincuencia. Es la imagen que uno tiene del militar que sabe hacer esas cosas porque es firme, que no se casa con nadie. Y mire cómo ha terminado. ¿Hay algo de eso? Bueno, ¿no? tú sabes que en el tema de la delincuencia las Fuerzas Armadas no están No digo, pero estoy hablando del imaginario popular, pues, ¿no es cierto? Los militares, de hecho, muchos ofrecían los militares en la calle pensando que eso iba a tener más réditos políticos. Sí. Pero digo, en torno a la figura de un ex militar que llegó a ser presidente, ¿hay desazón en general en las Fuerzas Armadas de decir, llegó uno de nosotros y finalmente no hizo lo que...? No lo he percibido, ¿eh? Yo creo que la figura del señor Humala es muy controversial. Él, parte del problema de pensiones
que tienen hoy las Fuerzas Armadas y Policiales Es una herencia. es resultado del año 2012 y de una decisión que él tomó. Pregúntate tú, ¿cuál será la opinión que tienen los oficiales de ese acto? Señor ministro, muchas gracias. Gracias. Que le vaya bien en el Cusco. Muchas gracias. Y que Vamos hay que seguir a hacer el trabajo de heladas y friaje, pero vamos Ya. también a dialogar con la población. y más política pues en el gabinete. Ojalá se irradie más de eso. Muchísimas gracias. Señor ministro de Defensa que ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa y regreso en un instante. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. Por fin llegó la respuesta de la municipalidad a nuestro pedido de darle mayor seguridad al bar. Lea, vecino, lea la respuesta. Por el momento, el municipio no tiene presupuesto asignado para el tema en cuestión. Uy, qué pena, vecino. Pero no importa, pues. Por ahora podemos organizarnos todos los vecinos. La seguridad nos la tienen que dar solo las autoridades. La policía, pues. Esa es su tarea. Hay que esperar nomás, pues. ¿Qué vamos a hacer? Ahora hasta cuándo. Mientras tanto, ¿qué va a pasar? La seguridad ciudadana no es tarea solo de las autoridades locales o la policía. Organizándonos con los vecinos, podemos combatir la inseguridad de nuestra comunidad. La seguridad ciudadana es tarea de todos. A ver, ¿qué pasa el siguiente? Buenos días, señorita. ¿Usted es el que viene para el puesto de administrador? Sí, soy licenciado en administración. No se moleste, joven, pero usted está en silla de ruedas. Y la verdad, aquí nadie puede estar ayudándolo a cada rato. Pero no es problema. Además, aquí no hay rampas. Todas las cosas están hechas para gente normal, pues. Qué pena. A ver, ¿qué pasa el siguiente? Las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades para estudiar, trabajar y divertirse como lo hacen todas las personas. La discapacidad no es incapacidad. Tus derechos no se tocan. 8:56 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Hemos conversado con el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, que ha tenido la gentileza de venir esta mañana para hablar de varios temas. Él se está yendo, como ya mencionó, al Cusco, a la provincia del Cusco, a desarrollar algunas acciones sobre el friaje. Quiero agradecer a nuestros oyentes que muy amablemente han venido haciéndonos ya algunos comentarios y algunas preguntas para esta entrevista. Y lo que quisiera pedirle a quienes muy amablemente nos están siguiendo hace ya un buen rato y lo hacen todos los días, que por favor también nos comenten otras cosas. Por ejemplo, de dónde nos están escribiendo. Quisiéramos tener un poco más información para ver qué tipo de actividades o cosas podemos desarrollar con ustedes también. Hace no mucho hemos tenido, por ejemplo, un almuerzo con las madres por el Día de la Madre o los padres el Día del Padre. De repente, no sé, le voy a preguntar a mi productor Carlito Yancul, podríamos hacer algo también con un grupo de personas que nos siguen a través del Facebook más adelante, pero para eso necesitamos un poco conocerlos un poquito más al detalle para tener esa información. Así que entre comentario y comentario, entre sugerencia y sugerencia que nos hacen, pues háganos llegar también estos datos que a nosotros nos van a permitir poder conocerlos un poquito más y de repente tratar de desarrollar algunas eventos o situaciones que puedan todavía acercarnos más de lo que en este primer momento, en esta primera etapa en el que hemos tenido una relación virtual de esta naturaleza, que es nueva para mí. Además que yo me estoy familiarizando, debo decirlo con toda sinceridad. A veces todavía me cuesta, Carlitos, hacer la entrevista y estar mirando los comentarios porque llegan y a veces uno desatiende algunas cosas y uno también tiene que estar concentrado con la entrevista. En fin, comprenderán ustedes, es una cosa novedosa para nosotros, pero lo hacemos con el mayor de los gustos, lo hacemos con cariño y poco a poco vamos a ir generando ese aprendizaje que seguramente nos permitirá poder
poder hacer las cosas de mejor manera. Así que, por favor, les pido a quienes nos están escribiendo a través del WhatsApp también, que nos digan desde dónde nos están escuchando, cómo así es que se enteraron del programa, si conocen otra gente que nos está escuchando también, qué tema le gustaría que podamos abordar aquí, a quiénes le gustaría que podamos entrevistar. Por ejemplo, por aquí veía... una persona, Rina, por ejemplo, dice, sería bueno que entrevistes a Verónica Mendoza, a Julio Guzmán, también que podríamos invitar, dice Efraín, a los chicos de Chicharrón de Prensa, podríamos traerlos también para conversar, por supuesto, con ellos. Nelly nos dice, por favor, entrevisten a César Hildebrand. Entonces nos dan ideas, y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a tratar de hacer eso que ustedes nos están pidiendo. No siempre se puede, y nosotros no somos políticos, así que nosotros no ofrecemos aquello que no podamos cumplir, sino lo vamos haciendo, trabajando intensamente para tener en este espacio la posibilidad de buenas conversaciones. Porque cuando uno conversa con gente que tiene ideas, con gente que sabe comunicar, gente que plantea el fondo o concretamente cuáles deberían ser los puntos centrales del debate sobre temas de interés público, de políticas públicas, creo que ayuda a nutrir un poco el debate. Y tenemos una precariedad en el ámbito político, lamento decirlo también, esto pasa mucho en los medios de comunicación, y estamos más abocados solamente a ver la superficie y no vamos a los asuntos más estructurales, que son los que habrá que tratar de, en algún caso, recuperar o cambiar sustantivamente. Y ustedes nos pueden ayudar, por cierto, aquí en el espacio modesto que tenemos hace ya un buen tiempo, podamos colaborar con esa tarea. Son las 9 en punto de la mañana, voy a ir a una pausa, pero cuando regrese voy a conversar con Alberto Borea, que ha venido, y vamos a hablar con él sobre temas constitucionales, sobre temas legales, sobre temas políticos y sobre escenarios que él seguramente va a empezar a plantearnos, pueden venirse dependiendo de cómo se actúe justamente desde el poder de los actores políticos. Vamos a una pausa, regresamos aquí en No Hay Derecho. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. Curiosidades. ¿Sabías que los pulpos tienen pupilas rectangulares? Los pulpos poseen pupilas rectangulares, convirtiéndolas en criaturas aún más misteriosas e intimidantes. Además, no pueden girar sus ojos como los demás, ya que permanecen en una posición fija. La razón por la que estos animales tienen pupilas rectangulares es para ayudarles a evadir a sus depredadores. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. La quena es el instrumento musical peruano por excelencia. Se hace de barro, caña o madera, aunque también se la ha encontrado de plata, oro y hasta de hueso en restos arqueológicos prehispánicos. Tiene un sonido muy sentimental, no excede los 30 centímetros de tamaño y es de carácter mayormente pentafónico como toda la música incaica según los cronistas. La zampoña también es un instrumento de viento. Todo indica que su origen es aymara. Su sonido va del grave al agudo. En su ejecución hay más alegría que en la quena. En la zona del altiplano peruano se toca en grupos numerosos de aproximadamente 40 músicos llamados sicuris, que tocan a contrapunto entre ellos. El cajón es un instrumento de percusión hecho de madera, cuyo sonido evoca el tam-tam o tambor africano. Nace como respuesta a un edicto en el siglo XVII que prohibía el uso del tambor. Fue entonces la necesidad de crear un sonido similar, casi una expresión ancestral, lo que llevó a la invención de esta manifestación cultural llena de ingenio. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero.
Curiosidades. ¿Sabías que hay más bacterias en un teclado que en el inodoro? Sí, la cantidad de bacterias y hongos por centímetro cuadrado que se encuentran en un teclado de uso diario puede superar las que aparecen en el asiento de un inodoro. Recientes estudios realizados indican que el teclado de una computadora resultó guardar microorganismos y ser infectado con una cantidad de 33.000 bacterias por centímetro cuadrado. Esa cantidad de bacterias supera en más de 260 veces la de las bacterias encontradas en el asiento de un inodoro de uso normal, ya que esa cifra ni siquiera alcanzó las 130 bacterias por centímetro cuadrado. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. La cantuta florece como un arbusto de hasta 4 metros de alto. Sus flores son rojas, amarillas y lilas. Se le puede encontrar entre los 2.300 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. En el Tahuantinsuyo, la cantuta fue consagrada al dios Sol, siendo retratada en cerámicas y tejidos. Durante el virreinato y la república, el cultivo de la flor decayó ante el auge de flores europeas. En los años 60, el folclorista huancabelicano Sergio Quijada Jara emprendió la lucha por reivindicarla y valorarla, logrando que el Estado reconozca la cantuta como flor nacional del Perú. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. y 6 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya conmigo aquí en nuestros estudios el doctor Alberto Borea. Él es un reconocido jurista, un reconocido abogado constitucionalista, pero también es un reconocido político que está hace ya un buen tiempo sacando adelante un emprendimiento político en la lógica de hacer partidos políticos, que es a lo que todos deberíamos estar abocados, Unidad Social Cristiana, y ha venido para conversar de derecho, hablar de asuntos constitucionales, pero también hablar de temas políticos, porque su mirada siempre es interesante de todo lo que está pasando en nuestro país. Doctor Borges, un gusto saludarlo, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Glatzer, encantado de estar aquí contigo. Además, Cuéntame. debo decir que hay muchas personas que en el Facebook, en las redes, nos han pedido que lo invitemos porque quieren escuchar su punto de vista en torno a algunos aspectos. Gracias. Quisiera comenzar y diferenciar un poco los asuntos legales de los políticos, porque tal vez así pueda ser más útil para las personas que nos preguntan algunas cosas. En términos estrictamente legales, hay, y se han visto en casos que se constituyen casos emblemáticos, pues desde mi punto de vista lo que se constituye un abuso de la prisión preventiva, ¿no es cierto? A raíz del caso Ollantumala, por ejemplo, se empezaba a discutir correspondía o no, y ha pasado una cosa curiosa, que al margen de las presiones que siempre hay de los medios, de los políticos, y en fin, de otros sectores, ha habido más o menos como un sentido común extendido en quienes saben de leyes y trabajan los temas penales, de que no correspondía a la prisión preventiva. Pero los jueces han determinado más bien validar lo que dijo el juez en primera instancia. Pero considerando las consideraciones que tienen en cuenta, de repente hay algunos que no lo están midiendo, son peligrosas para otros casos también. Porque si, digamos, el recibir plata de Odebrecht, en este caso, que es lo que se le imputó a Ollantumala, te constituye en sí mismo como parte de una organización criminal, digamos, cualquier contribución que Odebrecht haya dado en algún momento y no se haya declarado, te convierte en lo mismo, digamos, y se aplicaría la misma fórmula. Pero solo pongo ese ejemplo para decir, ¿cuál es su reflexión sobre el uso de la prisión preventiva? Que está absolutamente distorsionada
y que lamentablemente la prensa y los jueces no conocen verdaderamente su esencia y la razón de ser de la prisión preventiva. El principio fundamental es la libertad, y la libertad solamente se puede o solamente se debe de cercenar cuando existe prueba definitiva de que la persona ha cometido un delito, o existen determinadas condiciones que tienen que trabajar juntas, son 3 condiciones, para que efectivamente se pueda decir, esta persona vamos a mantenerla en prisión provisional en tanto que digamos puede alterar la prueba, o en tanto que digamos da la demostración de fugarse. No es que puede fugarse, porque fugarse puede cualquiera. Claro, digamos. Es decir, no que se trata elementos que a uno lo lleven inevitablemente a pensar o creer que esa persona no va a enfrentar el juicio, en el país, y que simplemente se va a ir del país o se va a escapar de la justicia. Pero digamos, eso podría suceder con un cojo, con un ciego, con un tuerto, con cualquiera. Es decir, con cualquier persona que tuviera incluso una incapacidad física podría pasar eso. Y no basta decir yo pienso que se puede fugar, cualquiera se puede fugar. Digamos, el tema se ha ido construyendo durante todo este tiempo circunstancias, un tinglado para poderse ir del país en este caso. A mí me parece que eso no estaba absolutamente demostrado. No solamente absolutamente demostrado, no estaba demostrado. Yo no sé si Humala es culpable o inocente. Es más, yo soy un crítico de lo que ha hecho Humala en el gobierno, que entre otras cosas traicionó al Perú porque no trabajó el tema de la Constitución de 1979 por la cual juró. Es verdad. Y otras tantas cosas que puede hacer. Decenas de cosas. Yo sí creo que hay elementos razonables para acusarlo e iniciar un juicio. Por supuesto. Pero el asunto está que esa es una discusión distinta. Esa es una discusión distinta que tendría, porque hoy día además la prisión preventiva tiene que ser compatible con lo que se llama en el derecho penal el menor grado de invasión en contra de la persona, y que también es un principio del derecho constitucional. Si tú tienes los grilletes electrónicos, eventualmente, por último, puedes plantearle a la persona el grillete electrónico de tal manera que tú pudieras saber, o un dispositivo, en qué momento se encuentra esa persona en cada instante, y además fijarle un ámbito de tránsito fuera del cual no pueda salir o tenga que pedir el permiso para salir, y siempre va a estar monitoreado, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy peligrosa para la gente en general. Es decir, el día de mañana un gobierno decide que un periodista que tiene una opinión está haciendo, como parece ahora, apología del terrorismo, ¿no es verdad? Y entonces de frente te decretan una prisión provisional porque creen que tú puedes fugarte. Sí, de acuerdo. Entonces, pero a veces los jueces, yo digo, atendiendo menos la ley y más a la tribuna, es decir, a los medios, a los políticos, a determinados sectores que opinan en los medios, tienden a hacerle creer o a plantear las cosas como que la prisión preventiva es lo que hay que hacer siempre, y más bien el que no da prisión preventiva es un mal juez. Bueno, eso es exactamente lo contrario a lo que ha dicho el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, que está teóricamente manteniéndose muy bien en distintas posiciones, y donde les ha dicho a los jueces es extraño y es además contradictorio con el espíritu de la norma, que de 10 casos en 9 se dicte prisión preventiva, que tiene que ser la excepción, y en uno se le dé comparecencia, que es la regla, o que debe de ser la regla. En consecuencia, los jueces ahí están actuando como Pilatos hace 2000 años, cuando la tribuna le decía que había que crucificar a Jesucristo, entonces crucifiquen a Jesucristo, total, a mí que me importa, ¿no es verdad? Entonces yo creo que eso tiene que erradicarse, y precisamente la función judicial tiene que ser para gente con mucha entereza, con mucha firmeza en sus convicciones, y que pueda, defendiendo los principios esenciales que están establecidos en la Constitución e incluso repetidos en el texto de 1993, garantizar a los ciudadanos que no se le van a violar sus derechos, y que frente al poder tiene una garantía en ellos. De acuerdo. Ahora, ahí lo que pasa es que la gente tiende a creer, por, digamos, otro tipo de
y con razón a veces, con justificación de antipatías o de indignación porque Toledo y Nadine Heredia fueron como fueron, en fin, que es correcto lo que está pasando y que ahí tienen que terminar. Pero el asunto está que eso trasladado a cualquier otro caso, lo que te está emitiendo como señal es que vas a ir preso de todas maneras cuando te discutan tu prisión preventiva. Porque digamos ya cualquier cosa se justifica para dar una cosa de esta naturaleza, ¿no? Eso es muy grave y las personas, los ciudadanos peruanos, yo los invito a que razonen sobre este tema, porque puede sucederle, por ejemplo, a un hijo suyo que tenga 18, 19, 20 años, que le siembran marihuana o que le siembran coca o que está inmerso en una discusión, hay una riña y entonces sale alguien lesionado y entonces directamente lo meten a la prisión preventiva, sin darle las posibilidades reales para defenderse, porque está claro que la judicialización de la política y el hecho de penalizar el derecho, como lo decía Carneluti con toda claridad, lleva a poner a la persona que va a estar en prisión en una situación de minusvalía para poder defenderse debidamente. Mucho menos hábilmente se puede defender una persona cuando está presa que cuando está libre. Claro. Y en consecuencia eso incluso viola el principio del derecho de defensa, ¿no? Ahora, estando de acuerdo con ese razonamiento y creyendo que la prisión preventiva en este caso y en otros no debería haber sido la vía para resguardar la participación o la colaboración con una investigación o un proceso, hay otra discusión que se da en torno a unos sí y a otros no. Es decir, hay otros políticos que tienen una condición parecida. Digamos, Keiko Fujimori, por ejemplo, Odebrecht dice que le dijo a Barata que dale más o 500 más si es que te están haciendo problema. Pero sin embargo eso no constituye, que es un elemento muy parecido al de Ollanta Humala, pero no constituye... Sí, claro, esa es la violación del principio de igualdad ante la ley. O sea, no hay ninguna razón para tratar a unos como A y a otros como B cuando las circunstancias son exactamente iguales. Y por lo mismo ese es un tema que esperamos en su momento digamos se equilibre, ya sea porque a ambos lo juzgan en libertad, que sería lo correcto, o porque a ambos le dan prisión provisional, que es lo que lamentablemente ha sucedido en este caso. Y ya te digo, no hay que confundir, y eso cualquier peruano tiene que entenderlo, porque los peruanos tenemos un nivel mínimo de inteligencia, es que no se puede confundir el hecho de que alguien esté acusado con que alguien sea culpable, y aun cuando la gente tenga la sensación o se produzca la sensación de culpable, esa sensación puede haberse producido por 100.000 razones, entre otras por el martilleo de la prensa o de cierta prensa respecto a determinadas personas que son sus adversarios políticos o que les caen mal por cualquier razón. De acuerdo, ese tiende uno más instintivamente a emitir niveles de o a tener niveles de satisfacción cuando el opositor político está en esa situación, pero cuando le pase al, digamos, con el que no tiene antipatía sino simpatía, probablemente su reacción sea distinta. Pero esa manera diferente de administrar justicia, ojo que yo no estoy diciendo que todos tienen que ir a la cárcel, no. Yo creo que al revés, digamos, deberían todos estar, es lo que acabo de decir. Exactamente, pero a la vez, pero ¿a qué se debe, digamos, en términos más concretos? Hay algunos, dentro de los cuales me incluyo, que yo creo que hay determinado nivel de favoritismo dependiendo del peso político pues que tiene el que vas a investigar. No es lo mismo alguien que tiene 72 congresistas que alguien que no tiene ni siquiera inscripción política, o sea, digo, ¿no? ¿O cuál es la...? Claro, puede ser esa una de las causas, naturalmente, es decir, porque es evidente que en quienes están en el Poder Judicial ha habido siempre un temor hacia el poder. Cuentan que cuando se produce en 1914 el golpe contra Billinghurst, entonces 1914 fue, sí, si no me equivoco, los jueces se reúnen de la Suprema y deciden no ir a saludar a quien había dado el golpe, y en consecuencia, digamos, declararse en rebeldía en defensa del Estado de Derecho, los jueces, ¿no? Ajá. Y entonces todos estaban muy encorajinados en eso, hasta que uno, el más viejito, digamos, le dice: ¿y quién nos va a pagar la quincena en los próximos días? Y entonces se acabó la rebeldía y todos fueron a saludar al dictador. Entonces, como tú comprendes, eso es lo que Bayerriestra dijo con mucha gracia. A veces y muchas veces, lamentablemente, los jueces prefieren la quincena a la toga y la librea a la historia, es decir, el uniforme de lacayo frente al fallo histórico que
fija principios, ¿no? Y digamos el pago de la quincena a la historia, es decir, a lo que significa hacer el papel de jueces. Un poco en términos, digamos, más generales de esto que se ha presentado como un dato, por supuesto, que no nos gusta, pero que también es una oportunidad, el hecho de que hubo en los últimos años niveles de corrupción muy grandes, que se está tomando desde el sistema de justicia como una gran oportunidad para legitimarse en términos de una alicaída aprobación, digamos, que no mejora. Pero sigue sin mejorar, porque, digamos, la injusticia no va a llevar a mejorar, digamos, los índices de justicia. Lo que puede llevar es a que alguno de estos personajes se pretenda convertir mañana en figura política, como pasó con Di Pietro en Italia, o como pasa en otros lugares, ¿no es verdad? Sí. Con Baltasar Garzón en España. Entonces comienzan sus carreras judiciales y inmediatamente se dedican a la política, ¿no? Y usted observa de lo que hay alguien que tenga un poco esa vocación, o que esté ya claramente cruzando esa línea para tratar de constituirse un actor político más adelante. No lo he visto en este momento todavía, lo digo con franqueza. Creo que ahí hay una debilidad institucional más bien, y espero que los jueces sepan reaccionar frente a una circunstancia de esta naturaleza, los jueces especialmente de mayor jerarquía. Lamenté mucho que la Corte Superior no haya puesto el correctivo del caso a una circunstancia como esta. Como tú dices, toda la comunidad jurídica, todos quienes han estudiado derecho, están, digamos, de acuerdo con esta posición que estamos nosotros expresando ahora, y eso es simplemente porque es un principio que tiene que ser aplicado en beneficio de la comunidad y de cada una de las personas. O sea, el ser humano no puede, quedar desamparado cuando lucha contra el poder, ya sea político, ya sea económico, ya sea religioso, ya sea incluso el poder mediático, ¿no es verdad? Entonces tiene que tener en el juez un adalid, un representante de eso por lo cual nosotros nos juntamos, que se llama la Constitución, ¿no? Sí. Ahora, y quería pasar a otro tema, doctor Alberto Boreas, que también se discute en estos días. Hay una huelga magisterial que, digamos, pese a que el gobierno dice ya la resolvió, en la práctica no se ha resuelto, porque sí, en algunas regiones todavía sin acudir a dictar clase. Y se ha hablado de una presencia importante, masiva, dice el Ministerio del Interior, de gente vinculada al Movadef, que está detrás o puede estar detrás de esta radicalización de la protesta. Se dice que hay cerca de 5.000 personas que, siendo profesores, también han firmado por la inscripción del Movadef. Y la salida del gobierno, tengo la impresión, está yendo más por el lado de la persecución policial, en términos de que hay que buscar sacarlos del magisterio, que no se inscriban, o que un juez diga que son ilegales para de una vez tomar otras decisiones. Ahí sí mi pregunta es político-legal. ¿Cómo se hace para combatir al Movadef? ¿Es esa la vía? Bueno, ¿hay otra? Es que la desaparición de los partidos con doctrina hace que, aunque sea un pensamiento absolutamente extraviado, como es el pensamiento de Sendero Luminoso, o como es el conjunto de planteamientos de Sendero Luminoso, pueda terminar resultando de alguna manera coherente para alguna gente para enfrentar determinados tipos de carencias. Pero si tú frente a eso solo le opones el pragmatismo ramplón que hoy día tenemos en las distintas instituciones que hacen política, si no tienes un pensamiento social cristiano, si no tienes un pensamiento aprista, si no tienes un pensamiento socialdemócrata, si no tienes un pensamiento socialista, si no tienes un pensamiento liberal, sino lo que tienes es oportunistas que llegan al poder de cualquier manera y que se conocen el día anterior a que van a jurar el cargo, entonces naturalmente tú lo que estás haciendo es dando la posibilidad de que alguien que por lo menos tiene un barrunto de conjunto de ideas pueda servir de polo de atracción en momentos difíciles. ¿Qué cosa dice, por ejemplo, en este tema los otros partidos que tendrían que tener una opinión al respecto? Y no tienen ninguna opinión al respecto. ¿Tú has escuchado una opinión o has leído una opinión de... Bueno, no son partidos, por supuesto, son un grupo de gente diversa llegada por el interés del poder. ¿Tú has escuchado algo del fujimorismo diciendo algo de eso, del propio PPK como partido de Peruanos por el Cambio respecto a eso? Lo que uno hay es un poco esta gritería de
estos son de Sendero y todo, y digamos en la que podemos claramente coincidir, por supuesto, pero el asunto está cuando la política se va a hacer cargo, ¿no? Hace un rato acabo de conversar con el ministro de Defensa, Jorge Nieto, y él sí ha hecho un llamado a las fuerzas políticas que vayan y discutan. Sí, y yo quiero hacer un llamado a los ciudadanos peruanos porque tienen que colaborar con las formaciones que están haciendo el esfuerzo para constituirse en partidos políticos como la Unidad Social Cristiana, que necesitamos, por cierto, recursos y apoyo de parte de las personas, no solamente en recoger firmas, sino también en recoger algunos recursos que hagan posible que los muchachos puedan ir a las provincias, los de las provincias a los distritos, puedan juntar a la gente, explicarles el tema, hacer una tarea de apostolado, que no se hace del aire, ¿no es así? Entonces, si las personas que tienen algunos medios no hacen una suerte de limosna, te voy a decir ya ni siquiera diezmo, ¿no? ¿Verdad? Sí, pues. Limosna para que efectivamente pueda a los que se dedican a la actividad pública trabajar sin necesidad de recurrir a las grandes empresas o a las personas que tienen mucho dinero inexplicado, y puedan formar estos partidos que le den tranquilidad al Perú, entonces el futuro de sus hijos va a estar sumamente comprometido. Pero es increíble, ¿no? Porque esta afirmación es dramática en términos políticos, porque los partidos que terminan participando en las elecciones, teniendo vigencia, son aquellos que están o reciben fondos de empresas como Odebrecht y que, digamos, justamente se someten a esos intereses porque una vez que llegan al poder tienen que cumplir con aquello que ofrendaron. Están hipotecados. Están hipotecados y eso es dramático. Pero, digamos, entonces, la salida con Movadef es, diría usted, también política y también legal o centralmente política. Bueno, legalmente se puede hacer algo, es decir, ¿cómo se hace? Es principalmente política, digamos, desde el punto de vista de las como diríamos, de las precisiones a largo plazo de lo que podemos hacer, o a mediano plazo, incluso a corto plazo. No estamos hablando de años, sino estamos hablando de crear una ilusión. Lo que pasa es que los que están en este momento en la actividad pública no generan una ilusión en el país, es decir, no transmiten realmente esa necesidad de cambio profundo que tiene que haber en el ser humano. Hay quienes acusan todos los días, ¿no? Sí. Hay los falsos moralizadores, que se meten en las proéticas y en cuanto hay, y que están llenos de barro, digamos, ellos mismos, y que sin embargo quieren darle lecciones de moral a todo el mundo. Pero eso no funciona, digamos, como antídoto. Leía, sin embargo, reivindicando a un personaje, porque mencionado proética, no se vaya a confundir con él, una entrevista que hiciera Jorge Medina hace pocos días en Perú 21, y donde repite una frase de un canciller inglés del siglo XIX que decía: la transparencia es el mejor desinfectante en la política. Y lo que sucede en el Perú es que no ha habido mucha transparencia, no ha habido ninguna transparencia, y no solo en el Perú, sino en general en el mundo. Pero en el Perú, que es el que nos toca a nosotros vivir, a nosotros nos toca echar ese desinfectante, pero no lo pueden echar precisamente quienes también están tiznados de este tipo de actividades, o digamos, que pretenden ver la paja en el ojo ajeno. Un tipo que toda la vida ha servido a Fujimori puede salir hoy día a decir, digamos, yo acuso a las dictaduras y yo acuso los actos de corrupción. ¿Se refiere usted al canciller? Hoy va a haber una reunión de cancilleres. Me refiero en general, digamos. Eso también le quería preguntar, la reunión, al final se va a preguntar sobre lo de Venezuela, pero quería salir de este tema. Va a haber una discusión, o de hecho ya el Tribunal Constitucional está por tomar una decisión en torno a la ley llamada el transfugismo, ¿no es cierto?, que han presentado varios congresistas de distintas bancadas además. ¿Usted está de acuerdo en términos de que se debe anular esa ley o le parece correcta? No, esa es una ley absolutamente absurda. En primer lugar, en cuanto a las sanciones, porque las únicas sanciones que se pueden imponer a una persona que está en ejercicio del poder y en su cargo de poder son las que están establecidas en la Constitución. No hay ninguna ley que pueda desarrollar eso es indesarrollable, vamos a decir. El estatuto de poder se fija en la Constitución, por eso André Oriol, el gran pensador francés, decía
que el derecho constitucional es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, no es el derecho procesal, no es el derecho parlamentario, es el derecho constitucional. Entonces, con ese criterio basta con que venga una mayoría, dicte una modificación del reglamento del Congreso y acomoda más o menos las cosas a lo que le hace más fácil a ellos gobernar el Congreso, y votan a todas las minorías o las dejan sin derechos, que es lo que ha sucedido. Sí. Ahora, en este caso que se ha formado esta discusión, yo el otro día escuchaba un debate en la televisión, porque tenía que hablar a continuación, entre Mauricio Mulder y Ochoa, de no sé si es del Frente Amplio, en Nueva Mayoría, no sé cómo, bueno, ya, no, Perú, no sé, sí, ya, y entonces Mulder le decía a ellos, pues ustedes no pueden ser grupo parlamentario, porque ustedes oye, perdón, el APRA tiene 5 parlamentarios, los otros tienen 10, pero no solamente eso, el APRA tiene grupo parlamentario porque acomodaron el reglamento para que los grupos de 5 fueran partidos y no como antes, que tenía que ser 6 para ser parlamentarios. Es decir, como te das cuenta, todo esto cuando se tramita a nivel de ley o a nivel de reglamento de Congreso, termina siendo un enjuague para ver de qué manera me favorezco mejor el que está gobernando el Congreso, te das cuenta, ¿no? Ahora, pero entonces el Tribunal Constitucional debería darle la razón a aquellos que dicen que eso tiene que ser, porque además tú puedes salir de un partido, yo he salido de partidos por razones ideológicas. Yo me salí del APRA cuando el APRA empezó a hablar de la izquierda responsable, a pegarse a los comunistas, digamos, cuando estuvo vinculada a Langber en el tema del manejo político, cuando no respetaban la voluntad de las bases, y yo me salí con Andrés Townsend. Muy bien, ¿eso era una quiebra de lo que yo le había ofrecido a mis electores, o era al contrario un respeto de lo que yo le había ofrecido a mis electores en contra de la quiebra que había producido la organización? Salí del Partido Popular Cristiano cuando decidieron hacerse los locos con Fujimori y participar en su CCD y en todos sus fastos, y volvimos a cero, porque no es cuestión de sales de aquí para irte más arriba, sales de ahí para irte a cero, a organizar desde cero nuevamente, y de ahí organizamos, acuérdate tú, el Foro Democrático, claro, exacto, que fue fundamental. Entonces, muy bien, entonces, contra el Fujimori. Tú te sales a veces de un partido porque el partido o la dirigencia de ese partido no cumple con lo que le ofreció a la población. Entonces tú no puedes convertir una discusión ideológica en un tema que resuelve ni el Jurado Nacional de Elecciones ni la mesa directiva del Congreso, claro, te das cuenta, ¿no? Porque tiene un asunto constitucional, porque eso, y tiene un asunto claro, y además el diputado no tiene mandato imperativo en el Perú, ¿no es verdad? Sí, no está obligado. No está obligado, ¿no? Claro. Sí. Entonces tiene que... Ahora, la protección contra eso, contra, digamos, la gente sin anclaje ideológico que se mete a los partidos, está precisamente en hacer partidos doctrinarios, partidos sostenidos, en hacer partidos, te das cuenta, ¿no? Ahora, pero ahí, claro, regresamos otra vez a si esto que tenemos es realmente una partidocracia, es decir, si tenemos partidos o no. Yo recuerdo, y me lo están haciendo recordar quienes nos están escuchando, que usted hace un tiempo, cuando se vino a conversar con nosotros, hablábamos todavía en términos de lo que podía venirse en la elección de la mesa directiva del Congreso. Sí. Y desde ese momento usted decía, bueno, pero ¿qué queremos estos políticos? Puede la señora Chacón ser presidente del Congreso, Becerril va a ser ministro de Justicia, el otro va a ser... O sea, como diciendo, este es el tipo de gente que finalmente va a gobernar, y hablaba de las deficiencias y de las precariedades. Pero solamente para poner el ejemplo, y no es una anécdota, sino refleja una situación más de fondo, no fue Cecilia Chacón, sino fue Luis Galarreta, en un escenario post conversación entre Pedro Pablo Kuczynski y la señora Keiko Fujimori, ¿no? Sí. ¿Qué opina de todo eso? Es decir, ahora, ¿va a mejorar la relación política? Yo también recuerdo que yo planteé que era necesario conversar. Sí, no, sin duda, digamos. Y yo creo que de esa conversación salió un hombre, evidentemente, que no siendo, pues, digamos, del gusto de todos, digamos, del mío mismo, digamos, Lucho Galarreta, yo nunca he entendido su paso al fujimorismo, como no entendería el paso de nadie al fujimorismo en ninguna formación. Sin embargo, es una persona más ubicada en el tema político, con una mejor formación que los otros personajes de los cuales hablábamos en aquel momento. Espero que tengan una buena conducción y que las cosas les vayan bien, pero hay que dictar normas. Por ejemplo, hay que derogar o hay que modificar esta norma que le permite a los privados tirarse los espacios públicos para poner esas antenas sin consultar siquiera en las que van a emitir ondas de
de radio y de televisión, de telefonía, donde primero no sabemos si hacen un daño, porque ahora ellos dicen no hacen daño, sí, los del tabaco también decían que no hacían daño, los del asbesto decían que no hacían daño, los del plomo decían que no hacían daño y terminaron causando inmensos daños a la población. Entonces te la plantan sin siquiera consultar a los alcaldes, bueno, necesitamos poner tantas antenas en este lugar, ¿no? Y vamos, ustedes decidan más o menos en conjunto con sus vecinos en dónde es que va a venir. Ahora, las antenas se ponen donde hay necesidad de antenas. Sí. No, San Borja necesita antenas, San Isidro necesita antenas, Miraflores necesita antenas. Ahora, quiero mencionar para que se sitúe la gente por qué Alberto Varela está planteando eso, porque conversamos justo antes de salir al aire y el inmenso abuso que he visto y que muchas personas han sufrido. Bueno, nosotros mismos, Diego, mi oficina o la oficina en la que yo trabajo, digamos, está en una avenida importante, y de pronto un día amanecimos con una antena al frente. Y no hay ni 10 metros entre la berma de esa... hay los 3 de la calle, más los 2 que puedas tener más los 5 de retiro, digamos, 6 metros, ¿no es verdad? Ya. Entonces, bueno, eso es un abuso, y eso además, esa ley que fue dada, te voy a decir quiénes fueron los que la impulsaron. Álvaro Gutiérrez, el amigo de las Angénadas de Nadine, el enfermero, sí. Carlos Raffo y posteriormente William Monterola, fueron los genios de esta cuestión. Cuando se discute esto en la Cámara del Congreso, se dice, esta ley se está dictando para los sitios lejanos, donde no hay internet y donde no hay teléfono. Y en consecuencia, para eso es, y se llenaron la boca hablando del Día de las Comunicaciones y cuánto hay. Y Lescano, que en ese caso sí sigue, estos temas sí lo sigue, dice, no nos engañemos, lo mismo que otro congresista, Luisa, esto se va a utilizar principalmente en las grandes ciudades donde precisamente hay gobiernos, hay zonas residenciales, hay zonas urbanísticamente desarrolladas y todo lo demás. No nos engañemos, esto es simplemente se van a agarrar la carnecita y del lado van a dejar el puro negocio. O sea, digamos, porque esta persona, hay más clientes, hay más gente que puede finalmente... Claro, pero la ley obliga a que haya tecnologías de punta. Yo no he visto en Nueva York, no he visto en París, no he visto en Madrid, no he visto en Roma antenas de esa naturaleza, ¿sí, que entonces, ¿por qué tiene que haber en Lima? ¿Sabes por qué hay? Porque no estamos siguiendo la tecnología de punta. Claro. Entonces, tecnología de punta para esos países, pero para acá tecnología de séptima usamos el categoría, tico cuando ¿no? el tico no podría transitar por ninguna otra ciudad del mundo. Así es, ¿no? Ahora, otra cosa que preguntan, y con razón lo tenía... Y ahí tienen que modificar esa ley precisamente para evitar este abuso. Esa es una manera rápida de reaccionar del Congreso en este momento, y debería de hacerlo. Algún congresista debería de tomar ya esta bandera para acabar con esta selva en donde además se destroza el principio de que el interés público no puede ser manejado por una persona privada. Es decir, aquí el dueño de una empresa de esas viene y dice, esta calle me gusta, aquí es donde debe ser, y pum, lo pone. Entonces, no hay ningún nivel de consulta, ni nada. Yo digo, además, el caso concreto que nosotros hemos tenido es que un día, así literalmente, amanecimos con una antena al frente, punto. Y le prohíben al alcalde todavía bajo sanciones y todo lo demás protestar. Pues. O sea, es increíble, impresionante. Doctor Borea, otro tema que es importante y quisiera preguntarle también. Se está hablando por estos días de que una de las maneras de mejorar el sistema de justicia es modificando, mejorando, cambiando sustantivamente la manera de cómo se eligen los jueces y fiscales y el sistema, pero además la institución misma, el Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente de la República presentó un proyecto concreto el día de su mensaje a la Nación diciendo que debe tener una nueva conformación, que más debe pasar por elección del Congreso, que el Ejecutivo tenga un representante, en fin, una lógica más de presencia política en el Consejo de la Magistratura. ¿Le parece conveniente? ¿Cuál es su opinión? Bueno, mira, esta tesis de las organizaciones sociales fue incorporada en la época de Velasco, tú recordarás, con el Consejo Nacional de la Magistratura de Velasco, ¿no? ¿Verdad? Lamentablemente es uno de los defectos de la Constitución del 79, no terminó con ese asunto, sino al contrario prolongó, por cierto, el texto de 1993, que no razonó nada, también sigue adelante con ese tema. Normalmente en los países los nombramientos los hacen los organismos políticos. Por ejemplo, en Estados Unidos se designan por el presidente y eventualmente son ratificados por el Congreso, por el Senado, de los Estados Unidos, ¿no es verdad? Y claro, el problema es que
Como decía Mauro Capelletti, otro de los grandes profesores de Derecho Constitucional, decía Mauro Capelletti, digamos, la independencia de los jueces no la da quien los nombra, sino quien los remueve. Ajá. En consecuencia, si tú permites que alguien nombre, pero no le das la posibilidad de remover a esos jueces, entonces van a ser posiblemente independientes, aunque hayan recibido un nombramiento del partido A, B o C. Ajá. Ahora, por otro lado, el sistema de nombramientos yo planteé cuando estaba en el Senado de la República, cuando era senador, tenía en ese momento 38 años, 39 años, yo planteé un proyecto en el cual para ser vocal de la Corte Suprema debía de ponerse de acuerdo primero el Congreso y eventualmente analizar no tanto exámenes de conocimiento, sino fundamentalmente lo siguiente: si tú eres juez, tú tienes que presentar sentencias para que sean estudiadas, ¿no es verdad? Claro. Ok, exactamente. No que tengas 28 cartones de alas peruanas, de la Católica, de la Villarreal. O 20 libros que los mandas a hacer. En Azángaro, sí. ¿No es verdad? Ok, punto 1. 2, si eres académico, presenta tus trabajos. Claro. O sea, presenta trabajos en los cuales tú hayas hecho aportes a la ciencia jurídica y que sean útiles. Y si eres abogado, presenta defensas. Claro. O sea, presenta tus defensas. Y entonces se escoge sobre la calidad real de gente que está en el ejercicio del derecho y no sobre personas que pueden recitarte el código de adelante para atrás y de atrás para adelante en chino y en ruso también, sí, pero que no saben nada de cómo ejercer justicia, que es lo fundamental. Sí. Esa es una posibilidad que yo creo que sería interesante. Y segundo, creo que dentro de esos, en el caso el propio Congreso debe de ponerse de acuerdo, digamos, en torno a las personas que tengan consenso y ofrecerles el cargo, porque vamos a poner abogados importantes, ¿no? Ponte tú Javier Vallerriestra, que es un abogado importante, o Fernando de Traseñís, que es otro abogado importante, fujimorista, además, para que no señalen que hay en este caso, o por ejemplo Samuel Abad, que es otro profesor importante. No se van a someter a un concurso en donde quien le va a tomar el examen es Chacón y Becerril, pues no es verdad. O sea, obviamente, entonces se ponen de acuerdo y le dicen, miren, debido a su trayectoria, nosotros creemos que ustedes, que tienen una gran trayectoria en Iquitos, en Ayacucho, en fin, se hace una cosa buena, pensamos que ¿aceptarían ustedes? Ya, sí aceptamos, muy bien. Entonces, tú puedes recoger de la sociedad mejores elementos. Sí, pues, que tiene que haber la garantía de que los van a elegir, porque no terminan siendo zarandeados, maltratados. Tengo que ir terminando ya. Otro tema que preguntan: este proyecto en la frontera peruano-chilena, ¿no es cierto?, que se ha advertido, digamos, rinde con el principio de que no se puede hacer una operación 50 kilómetros y todo. ¿Tiene alguna apreciación? Preguntan, una opinión sobre eso. Yo creo que siempre es importante, dado que todavía no se ha terminado, digamos, esta suerte de recelo que existe en los países con relación a su territorio, sobre todo en América Latina, que dentro de los 50 kilómetros de frontera no existan intereses extranjeros, digamos, ¿no? ¿Verdad? No te olvides tú las razones de la guerra con Chile. Y si tú te vas al morro de Arica y antes de subir al morro estás en la parte de abajo donde está el museo y lees la declaración de por qué fue la guerra por qué se desata la guerra del Pacífico, entonces tú ves claramente lo que los propios chilenos dicen. Había una gran cantidad de intereses económicos de Chile en el Perú y en Bolivia que no fueron protegidos según los criterios chilenos y que en consecuencia dieron lugar a que Chile interviniera militarmente. Entonces ellos mismos te lo están diciendo. Ya, pero nosotros no estamos tomando nota. Nosotros ni siquiera parecemos haberlo leído, digamos, ¿no es verdad? O sea, de repente la gente va al morro de Arica, pero va a la parte más alta, pero no se para a leer la placa. Y entonces, porque ahí están establecidas. Pero eso riñe un principio constitucional y debería, si es que se insiste en sacarlo adelante, ser cuestionado desde ese punto de vista. Sí, claro, porque mira una cosa, lo primero que no debería, porque para tú establecer que vives en un estado
constitucional de derecho, como señala con toda claridad Konrad Hesse, un gran profesor alemán, tienes que tener voluntad de constitución. Y la voluntad de constitución es el compromiso de quienes gobiernan de dirigir sus acciones en correspondencia con la Constitución. Claro. Si empiezan a dictar leyes como esta de los postes telefónicos o como esta de los 50 kilómetros dentro de la frontera, no tienen ninguna vocación de cumplir con la Constitución, ni con la descentralización, ni con lo que son las facultades de los alcaldes, ni nada por el estilo, ni con el control sobre la salud pública que tiene la obligación de hacer previamente las autoridades. Claro. ¿No es verdad? Entonces tú te das cuenta que eso es una falta digamos, de voluntad de constitución, ¿no? Bueno, ya de acá mandan saludos, en el WhatsApp están escribiendo bastante también, pero ya no tengo más tiempo solamente para agradecer al doctor. Yo te quiero decir una cosa. Tenemos un minuto para terminar, 2 minutos, sí. Sí, quiero invitar a todos los amigos a que nos acompañen dentro de un rato a las 11 de la mañana a la Plaza San Martín a apoyar al pueblo de Venezuela. Es una vergüenza que en América Latina hayamos tenido que soportar todos estos años, desde 1999 hasta el año 2017, de Chávez primero y de Maduro después, que ya Maduro es una suerte de expresión máxima de la grosería en política, en un continente que se siente libre, que se dice libre, que se proclama libre, que hace todos sus documentos diciendo que respeta la democracia, y que terminan matando a la gente y encarcelando a la gente y acabando con la oposición, como pasa en Venezuela. Yo invito a todos nuestros amigos a que vayan a la Plaza San Martín, yo de aquí me estoy yendo, y a las 11 de la mañana toda la Unidad Social Cristiana, por cierto, y de otros movimientos, estaremos juntos, porque hay que apoyarlo y hay que sacar a Maduro de verdad, porque Maduro no puede ser un gobernante de América Latina. El pueblo venezolano está haciendo lo suyo y está haciendo más que lo suyo, pero hoy día la comunidad internacional tiene que apoyar y tiene que aislarlo totalmente, para que entienda claramente que en un continente como este, como lo dice la Carta Democrática Interamericana, que se aprobó en el Perú en el año 2001, entonces no tienen cabida dictadores de ningún tipo, pero menos todavía de ese tipo sanguinario, asesino, y sinvergüenzas como el caso de Maduro. Siendo, ya para terminar también, agradeciéndole por Borea su presencia, una vergüenza que determinados sectores de la política, sobre todo un sector de la izquierda, que no tenga la claridad para condenar eso, sino más bien avalar y cuestionar a quienes hoy están expresando un punto de vista como que nosotros expresamos esta mañana. Es una vergüenza realmente que eso esté Eso te pasando. Demuestra, ¿sabes qué? Y eso es lo grave para ellos, la diferencia entre el dicho y el hecho. Sí, es decir, dicen una cosa, pero hacen lo que les da la gana. No, pero la gente toma nota de eso, sí, claro, y después, digamos, le pasa la factura. Esperamos que le pase la factura. Doctor Alberto Borea, muchísimas gracias por haber venido. No tengo tiempo para más, ya conmigo será hasta el día de mañana. ¿Mañana quién viene? Viene el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, vamos a conversar con él, así que voy invitándolos ya para que ustedes puedan mañana conectarse con nosotros y poder hacernos llegar unas sugerencias o preguntas para trasladarle al presidente de este Poder del Estado. Hasta el día de mañana a las 8:00. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No hay derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.